1998, Argentina rural. La familia Navarro cenaba. El padre, Roberto, estaba sentado frente a ellos. En silencio. Y de repente, escucharon un grito desde el sótano. Era la voz de Roberto. «¡Ayúdenme! Por favor», gritaba. La familia se congeló. Porque Roberto estaba ahí. En la mesa. Si su padre estaba arriba, ¿quién era el que tenía exactamente su voz allá abajo? Cuando la policía encontró la casa, la comida seguía en la mesa. Pero la familia había desaparecido. Solo quedó una grabación de 47 minutos. Esta noche, revelaremos lo que había en esa grabación de 47 minutos. ¿Y a dónde realmente fue la familia Navarro? Provincia de Buenos Aires. Un pueblo pequeño. El vecino más cercano a 30 kilómetros. Una casa de campo lejos de la ciudad. Una familia de 5. Y un sótano que nunca debió abrirse. Asterisco capítulo 1, la familia Navarro. 1998, la zona rural de la provincia de Buenos Aires. Un pueblo pequeño. Su nombre ni siquiera importa. Porque ya no está en el mapa. La familia Navarro vivía allí desde hacía 15 años. En una vieja casa de campo. De 2 pisos. Tenía un sótano, un depósito que rara vez usaban. La familia. Roberto Navarro, 42 años. Agricultor. Buen padre. Buen esposo. Un hombre que amaba a su familia. María, 38 años. Ama de casa. Madre. Lucía, 14 años. Su hija. Adolescente. Parecida a su padre, tranquila, reflexiva. Diego, 11 años. Su hijo. Curioso. Abuela Carmen, 67 años. La madre de Roberto. Abuela. Silenciosa. Pero a veces, una mujer que percibía cosas. Una familia normal. Habían vivido allí durante años. Nunca tuvieron problemas. 23 de marzo de 1998. Lunes por la noche. Alrededor de las 8. Hora de cenar. La mesa estaba preparada. Se sirvió la comida. Todos se reunieron en la mesa. Roberto a la cabecera. María a su lado. Los niños enfrente. Abuela Carmen en la esquina. Una noche normal. Conversaciones. Risas. Todo era normal. Pero esta noche, algo era diferente. El clima era un poco más frío. La casa un poco más silenciosa. Y la puerta del sótano estaba ligeramente abierta. Aunque Roberto la había cerrado por la mañana. Pero nadie se dio cuenta. Todavía no. Asterisco capítulo 2, la primera voz. La cena comenzó. La conversación continuó. Diego hablaba sobre la escuela. Lucía comía en silencio. María le contaba algo a Roberto. Abuela Carmen escuchaba en silencio. Como siempre. 8:15 de la tarde. Y de repente, llegó el sonido. Desde el sótano. Claro. Un grito. «Roberto. Ayúdame. Por favor». Todos se congelaron. Los tenedores cayeron. Las conversaciones cesaron. Solo esa voz. Desde el sótano. Era la voz de Roberto. Exactamente la voz de Roberto. Como si Roberto estuviera gritando desde el sótano. Pero Roberto estaba en la mesa. Justo frente a ellos. Mirando con shock. María miró a su esposo. «Roberto, tú». Roberto negó con la cabeza. «Yo, estoy aquí». No dije nada. Pero la voz continuaba. «Por favor. Estoy atrapado aquí». Diego se levantó. «Papá, esa es tu voz. Definitivamente es tuya». Roberto también se levantó. Revisó sus manos. Se tapó la boca. No habló.
Pero la voz aún venía. Lucía miró hacia la puerta del sótano. Tal vez es la radio, dijo. Pero no sonaba como una radio. Era demasiado nítida. Como si alguien estuviera justo abajo. Roberto caminó hacia la puerta del sótano. Escuchó. La voz se detuvo. 30 segundos. Silencio total. Solo respiraciones. Solo latidos. Y luego, la voz comenzó de nuevo. Pero esta vez era diferente. «Roberto, ¿dónde estás?» Era la voz de María. Exactamente la voz de María. Pero María estaba en la mesa. Todavía sentada. Boca abierta, en shock. Yo no dije nada, susurró. Y en ese momento, todos lo entendieron. Algo estaba muy mal. Asterisco capítulo 3, la trampa. Roberto rápidamente regresó a la puerta del sótano. Cerró la puerta. La cerró con llave. La revisó 2 veces. Nadie baja, dijo. Su voz temblaba. ¿Entendido? Nadie. Diego objetó. Pero papá, tal vez alguien realmente está atrapado. Tal vez necesitan ayuda. Abuela Carmen tocó el hombro de Diego. No, mi nieto. Esa voz no es natural. Lo siento. María se levantó. Pero era mi voz. ¿Cómo es posible? Roberto no pudo responder. Porque no sabía. La familia se reunió frente a la puerta del sótano. Escucharon. 5 minutos. Silencio total. Nada. Tal vez había terminado. Tal vez habían imaginado. Tal vez. Y luego, llegó la voz. Era la voz de Diego. Mamá, tengo miedo. Pequeña. Frágil. Llena de dolor. Pero Diego estaba ahí. A su lado. Sosteniendo la mano de su padre. Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas. Yo no dije nada. No dije nada. María entró en pánico. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Y luego, todas las voces comenzaron. Todas al mismo tiempo. Desde el sótano. Mezclándose. Pero cada una, familiar. La voz de Roberto, ayúdenme, por favor. La voz de María, estoy perdida, no puedo encontrar la salida. La voz de Lucía, no puedo salir, está oscuro. La voz de Diego, mamá, papá, ¿dónde están? La voz de abuela Carmen, ayúdenme, mis nietos. Como un coro. Todos sufriendo. Todos pidiendo ayuda. Pero todos estaban arriba. Nadie estaba abajo. Lucía se tapó los oídos. Gritó. Hagan que pare. Hagan que pare. Roberto corrió a la puerta del sótano. Revisó la cerradura. Estaba firme. ¿Cerrada? Nadie baja, gritó. Nadie. Pero las voces no se detuvieron. Asterisco capítulo 4, la grabadora. Roberto corrió a la sala. Tomó la vieja grabadora de casete. Voy a grabar todo, dijo. Para evidencia. Para mostrarle a la policía. Insertó el casete. Presionó el botón de grabar. La grabación comenzó. Los primeros 10 minutos, la familia habla. Discuten. ¿Qué harán? Roberto, esperaremos hasta el amanecer. Luego iremos al pueblo. Llamaremos a la policía. María, pero, esas voces. ¿Cómo nos conocen? Abuela Carmen, aprendieron. Nos escucharon. Tal vez, han estado ahí durante mucho tiempo. Diego, ¿qué hay abajo? Roberto, no lo sé. Pero no lo averiguaremos. 9 de la noche. Las voces comenzaron de nuevo. Pero esta vez, no solo desde el sótano. Desde las paredes. Desde el techo. Desde el suelo. Como si la casa estuviera llena de ellas. Y las voces estaban conversando.
Entre sí. La voz de Roberto, desde el sótano: María, ven aquí. La voz de María, desde el techo: Roberto, ¿dónde estás? Una conversación. Pero nadie estaba hablando. Solo voces. Voces familiares. Llamándose unos a otros. La voz de Lucía, desde la pared: Diego, ayúdame. La voz de Diego, desde el suelo: Lucía, voy. Lucía gritó. No soy yo. Esa no soy yo. Diego se tapó los oídos. Estaba llorando. Deténganlo, por favor, deténganlo. Y luego Diego se dio cuenta. Él nos está aprendiendo, susurró. Está copiando nuestras voces. Y nos está usando unos contra otros. Roberto miró a Diego. Y lo entendió. Era verdad. Esa cosa, fuera lo que fuera, los estaba cazando. Pero no físicamente. Emocionalmente. Estaba usando los lazos familiares. Era una trampa. Y la trampa estaba funcionando. Asterisco capítulo 5, 1 por 1. 9:30 de la noche. Una voz llegó desde la cocina. La voz de abuela Carmen. Diego, ven aquí, mi nieto. Te necesito. Diego levantó la cabeza. Sus ojos estaban llorosos. ¿Abuela? Pero abuela Carmen estaba en la sala. A su lado. No había dicho nada. Diego se levantó. Comenzó a caminar hacia la cocina. Roberto lo detuvo. No. Esa no es tu abuela. Pero la voz continuó. Con un tono desgarrador. Mi nieto, por favor, me duele, necesito tu ayuda. Diego con lágrimas en los ojos. Pero, la escucho. Es abuela. Está sufriendo. Roberto sostuvo fuertemente a Diego. No. Es una trampa. No escuches. Y en ese momento, las luces se apagaron. Solo quedaron las velas. Luz temblorosa y débil. Y en la oscuridad, pasos. Pesados. Lentos. Desde el sótano. Pero la puerta del sótano todavía estaba cerrada con llave. Roberto encendió la linterna. La apuntó a la puerta del sótano. La puerta estaba cerrada. Pero los sonidos de crujidos continuaban. Escalones de escalera. Como si alguien estuviera subiendo. ¿Pero cómo? La puerta estaba cerrada. Los sonidos venían desde dentro de las paredes. María tembló. En las paredes, hay algo en las paredes. Y entonces, Lucía desapareció. Un segundo estaba ahí. Con su familia. Al siguiente segundo, no estaba. Como si la oscuridad se la hubiera tragado. Lucía. María gritó. Lucía. ¿Dónde estás? Todos buscaron. Con linternas. Con velas. Cada esquina. Cada habitación. No estaba. Había desaparecido. Y luego, la voz de Lucía. Desde el sótano. Estoy aquí, bajé, no sé cómo. María corrió a la puerta del sótano. Lucía. Vuelve. Sube. Pero la voz de Lucía estaba llena de dolor. Mamá, no puedo, algo me tiene, me duele. Roberto intentó detener a María. No. Es una trampa. Esa no es Lucía. Pero la voz de Lucía comenzó a gritar. Mamá. Por favor. Me está lastimando. María no pudo resistir. Abrió la puerta. Corrió escaleras abajo. Roberto gritó detrás de ella. María, no. Espera. Pero María no podía detenerse. Tenía su linterna. La luz iluminó las escaleras del sótano. Bajó. Corriendo. Roberto se quedó en el umbral. Miró hacia abajo. Vio la luz de la linterna de María. Bajando las escaleras. Y luego, la luz se oscureció. La voz de María se cortó.
Roberto esperó. 10 segundos. 20 segundos. 30 segundos. María gritó. «Responde». Sin respuesta. Solo oscuridad. Y silencio. Asterisco capítulo 6, los 47 minutos. La grabación continuaba. La grabadora seguía grabando. Roberto, Diego, abuela Carmen. Quedaban 3. 10 y 15 de la noche. Roberto lloraba. En silencio. Tienen que volver, tienen que volver. Diego abrazó a su padre. Papá, ¿qué vamos a hacer? Abuela Carmen rezaba. En voz baja. En latín. Oraciones antiguas. Y el sótano estaba en silencio. Silencio total. Sin sonido. Sin movimiento. Pasaron 5 minutos. 10 minutos. Nada. Diego susurró. Papá, cierra la puerta. Por favor. Roberto se levantó. Fue a la puerta del sótano. Se preparó para cerrarla. Y justo cuando estaba cerrando la puerta. Pasos. Desde las escaleras. Subiendo. Roberto se congeló. 2 figuras emergieron de la oscuridad. Lucía y María. Se veían normales. Su ropa era la misma. Sus rostros eran los mismos. Pero algo estaba mal. Su forma de caminar. Era robótica. Como marionetas. Sus ojos estaban vacíos. Sin luz. Solo oscuridad. Roberto retrocedió. ¿María? ¿Lucía? Ambas sonrieron. Pero la sonrisa estaba mal. Demasiado amplia. Demasiado mecánica. No era una sonrisa humana. Y cuando hablaron, las voces eran sus voces. Pero la entonación estaba mal. Como si algo estuviera usando sus voces. María, pero equivocada de estamos, bien, ven, baja con nosotros. Las palabras correctas. Pero las pausas entre ellas, equivocadas. Roberto negó con la cabeza. No. No son ustedes. Lucía, pero equivocada el papá, somos nosotras, ven. La sonrisa se amplió. Roberto empujó a Diego. Corre, ahora. Diego corrió. Hacia la puerta principal. Abuela Carmen intentó levantarse. Pero era lenta. Era anciana. Y María y Lucía se movieron. Rápidamente. La grabadora seguía grabando. Últimos minutos. Gritos. La voz de Roberto. La voz de Diego. La voz de abuela Carmen. Sonidos de lucha. Muebles volcados. Vidrios rotos. Puertas golpeando. Y luego, silencio. Silencio total. 30 segundos. Minuto 47. Último sonido. Un susurro. La voz de Roberto. Pero, diferente. Ahora, todos estamos aquí, juntos, ¿para siempre? La grabación terminó. La batería se agotó. Silencio. Asterisco conclusión. 25 de marzo de 1998. 2 días después. El vecino vino de visita. Roberto no había ido a hacer las compras semanales del mercado. Era extraño. Se acercó a la casa. Estaba en silencio. Sin sonido. Sin movimiento. Tocó la puerta. Sin respuesta. Entró. La puerta no estaba cerrada con llave. La mesa del comedor seguía tal como estaba. La comida estaba helada. Como hace 2 días. 5 platos. 5 vasos. Pero no había nadie. La grabadora estaba en la mesa. Batería agotada. La grabación había terminado. El vecino llamó a la policía. La policía llegó. Registraron la casa.
cada habitación. Cada esquina. ¿El sótano? La familia Navarro no estaba. Sin rastro. Sin sangre. Sin signos de lucha. Solo la grabadora. Y 47 minutos de grabación. La policía escuchó el casete. Quedaron en shock. En la grabación estaba todo. Voces. Gritos. Lucha. Y el susurro final. El sótano fue examinado. Era un depósito normal. Cosas viejas. Cajas. Nada extraño. Pero en las paredes había marcas de uñas. Frescas. Manchas de sangre. Desde el interior. Como si alguien hubiera intentado salir. Informe oficial, familia Navarro, desaparición inexplicable. Caso abierto. La casa fue abandonada. Nadie la compró. Nadie se acercó. Leyenda local, por la noche, escuchas voces desde el sótano. Voces familiares. Las voces de la gente que amas. Te llaman. Ven. Ayúdame. Pero nunca vayas. Porque ahí hay algo. Sin nombre. Sin forma. Solo voces. Aprende tu voz. La copia. Y la usa contra tus seres queridos. Es una trampa. Una trampa perfecta. Si escuchas la voz de alguien que amas llamándote desde un lugar oscuro, y esa persona está a tu lado, nunca vayas. Porque esa voz no es ellos. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué crees que había en el sótano? ¿Qué le pasó a la familia Navarro? No olvides suscribirte para más casos de desapariciones inexplicables. Las voces a veces mienten. Y a veces, las voces que mienten son más peligrosas que la verdad. Gracias por verme. Ten cuidado con las voces que vienen de la oscuridad.